Buenas noches, buenos días, buenas Buenas noches. tardes, Arrancamos buen a la hora que, Buenas que tardes, lo estén viendo. exacto. Bueno, nada, aquí seguimos con la segunda edición de lo que estamos armando, con Adolfo, Carlos. Eh, Después de esto teníamos unos amigos y conocidos que nos hicieron unas preguntas, y una de esas preguntas que nos habían hecho en estos vídeos era que por qué tanta disparidad, por ejemplo, había entre la comunidad científica, ¿no es cierto? Porque escuchábamos algunos científicos nos decían, bueno, hagan esto o hagan otro, o sea, y de repente uno como sociedad, como pueblo, como alejado de criterios científicos, en el caso de muchos como yo, al fin y al cabo no sabes qué es lo que está bien y qué es lo que está mal que tenés que hacer. ¿Por qué esa disparidad que no están muy de acuerdo en las opiniones que tienen los científicos? ¿Por qué sucede esa cosa? Bueno, mira, Carlos, siempre hay disparidad en los criterios científicos. Es muy frecuente que la gente tenga opiniones diversas acerca de un mismo tema, o sea que a mí no me resulta tan raro ver esto de venir de la comunidad científica y vos ves eso en los debates científicos, gente que cree en una teoría más que en otra, gente que se queda en su teoría a pesar de que hay evidencias de que las cosas son diferentes, o sea, hay cierta pasión a veces por seguir en una misma postura, inclusive en contra de los conocimientos empíricos aún Mm, racionales. O sea, no es sorprendente desde ese punto de vista, pero yo creo que en particular en el caso que estamos tratando del coronavirus, mucho viene de que gran parte de lo que definimos como conocimiento no son hechos sino hipótesis basadas o en otros coronavirus o, o en información que no poseemos y que tenemos que extrapolar o producir en base a lo poco que se sabe. De ahí viene gran o sea parte que de... una de las, puede ser, la razón puede llegar a ser que no se conoce mucho todavía sobre este tema. Sí, Ah. entre otras. Y bueno, una de las diversidades de opiniones que había de esto era el uso de la mascarilla, por ejemplo. O sea Claro, que en algunos lados, o sea, en algunos lados te decían que sí, que era correcto, en otros lados decían que no. Ahora, ¿quién eran los que decían eso, por ejemplo? ¿Era la Organización Mundial de la Salud o es el periodismo que a veces mueve un poco, depende para qué lugar? bueno, eh, esto merece una explicación. Bueno, acá, sobre todo de nuevo con el caso este del coronavirus, eh, hay diversas fuerzas. Hay fuerzas desde el punto de vista, llamémosle científico, hay fuerzas desde el punto de vista institucional, político, hay fuerzas económicas, hay todo tipo de intereses envueltos en esto, creencias, hallazgos empíricos, etcétera. Eh, bueno, vamos, las máscaras, no hay una máscara universal. Hay diversos tipos de máscaras con diversas utilidades. Si a lo que llamamos máscara es a la máscara de tela que utiliza el cirujano, por ejemplo, que es la que vemos comúnmente en la calle, bueno, esta es una máscara que estuvo hecha desde un principio para proteger las heridas abiertas por la cirugía de un paciente y evitar que el médico contamine esa herida con sus bacterias Ajá. o virus que salen con la respiración. Esa máscara se utiliza por encima de la nariz, o sea, tanto el aire expirado por la nariz como por la boca podían contaminar el paciente. O sea que si el virus no se transmite por el aire, entonces sería una tontería estar usando una máscara. Sí, bueno, lo que pasa es que el caso particular del coronavirus, el coronavirus se transmite por el aire, Ajá. se transmite en dos formas aparentemente. Los hallazgos empíricos, digamos, muestran que se transmiten lo que se llama microgotas, Ah, que tienen un cierto tamaño, y en aerosoles. O sea, la diferencia entre estas microgotas es que las gotas son gotas de saliva o de líquidos ok. corporales que contienen virus y los aerosoles es casi virus disuelto en el aire. La diferencia entre las gotas y los aerosoles es que la gota sale de la boca, por ejemplo, cuando uno habla
tose, Ok. estornuda o de la ¿Y el nariz. aerosol? Sí, ok, la gota Ah, entonces sí. sale y cae por gravedad a una cierta Mm. distancia. Ese es el tema de la distancia entre las personas. Ahora el aerosol es virus que casi se disuelve en el aire y en vez de caer como las microgotas, está presente como si fuera una nube Sí, en el aire, como un aerosol que sí. uno Pero en algún disparara. momento cae. En Tiene que algún caer. momento va a caer o se va a adherir a una superficie, pero es más movible por el viento, supongamos. Si alguien tose allá, Sí. teóricamente puede llegarme el aerosol. ¿Y eso puede contagiar? O sea, ese aerosol. En teoría sí. Sí. El Ah, tema es también con el contagio. Estamos hablando de por qué no contagiarse. Bueno, obviamente la gente que es vulnerable no tiene que contagiarse porque la claro, enfermedad puede ser muy grave en ellos claro, y puede llevar a que sean víctimas fatales. claro. Eh, la gente común, bueno, yo no me hago problema personal de contagiarme en el sentido, no estoy en grupo de riesgo, estoy Exacto, entrando en la edad de exacto, grupo, exacto. pero no Hasta tengo sería ningún bueno miedo. contagiarse. De O alguna sea, por una manera, persona que está sana, que no tiene ningún riesgo, sería bueno contagiarse. De alguna manera puede ser así. sí, sí, Claro. o sea, por lo menos que recibas una carga liviana, pequeña de virus, Exacto, que tu exacto, inmunidad empiece a funcionar exacto. y la próxima vez que recibas a lo mejor una cantidad mayor, ya estés preparado para eso. Entonces, el sentido de la máscara, volviendo a tu pregunta, es, la máscara sirve para que la persona que la usa no distribuya virus o bacterias Exacto. al medio ambiente. No para que la persona que la usa filtre, los virus Claro, son por lo muy mismo que pequeños. explicaba de los médicos recién que lo utilizaban cuando abrían una herida. O sea, Exactamente, porque el médico es el que puede llegar a a contaminar. contaminar esa herida. Claro, o sea, tiene una utilidad la máscara. El tema es, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la tiene que usar un médico para cirugía, por ejemplo, Ujú. la tiene que utilizar una persona enferma que, que, no que hay que transportarla, no tiene que estar en su casa y la tiene que llevar a un centro de salud, no contamine Claro. tanto al resto de la gente. Pero el uso de máscara por personas sanas en Si no, cuando, es el tema si no, cuando controversial. entramos a un hospital todos tendríamos que estar con máscara. Exactamente. Claro. Y para proteger a los otros, no para protegernos a Exacto. nosotros mismos. O sea, el beneficio de la máscara es relativo. Pero hay otros problemas del uso de la máscara. El problema es, por ejemplo, un cirujano está muy entrenado de cómo usar una Ujú. máscara. No le queda la nariz afuera, aunque yo he Sí, visto algunos sí, cirujanos con sí. la nariz afuera, y vemos todos los días en la televisión gente usando la máscara con la nariz afuera. No tiene Bueno, ningún sentido. claro, claro. O sea, la mitad de los virus o bacterias salen por la nariz, eso no se cubre y lo está pasando uno a otro. Exacto. El hecho de que yo tenga máscara puede hacer que yo empiece a funcionar o querer hacer cosas enfermo. Y entonces estoy esparciendo más virus con la Exacto, porque máscara. te pensás que tenés seguridad. Ya, total, Claro, no voy a total, contagiar a nadie, estoy claro, seguro. exacto, Claro, lo claro. cual tampoco es cierto. O Claro, sea, claro. hay menos contagio durante la tos o el Pero no estornudo. es que no contagie. Y un argumento que tenía la gente para usar la máscara era que hay pacientes asintomáticos, pero el hecho de ser asintomático de COVID es que no expresa tos, no expresa Claro, nunca se va a hacer. fiebre, Claro, exacto. no estornudan. Bueno, esa persona obviamente eh, eh, tampoco es demasiado, eh, va a esparcir demasiados Claro, virus, entonces claro, no tampoco tenés. tendría demasiado sentido. Claro, o sea que ¿Sí? eso es una, bueno, eso es una de las cosas que había entre la comunidad científica que por ahí decían, pero a veces no sabes si es lo que, no sabes si es la comunidad científica la que está con varias opiniones o son los medios de comunicación, no sé, porque a veces empiezan a jugar otras cosas ahí. Bueno, hay Pero factores también, económicos, claro, como decíamos. Si claro. vos, imagínate que una máscara cueste 1 euro y tenés, los Estados Unidos son 330 millones de personas Sí. y a la máscara, para que sirva, la tenés que usar una sola vez si es una máscara Claro, claro, descartable o lavarla después de usada si la vas a reusar. ese es otro tema también para hablar. No, pero Vos imagínate pensás, sí, 330 millones. sí, Y si sí, tuviera a usar un la euro máscara cada máscara. a 1 euro por Sí. máscara son 30 euros por mes Y y son 9,9 billones
de dólares, Sí, no, de sí, euros. sí. Hay alguien que le por mes. conviene. Entonces Sí, sí. también podríamos decir que todo este miedo que se genera a veces, porque a mucha gente le conviene que se genere un miedo. O sea, la enfermedad está, pues no se puede negar. Bueno, pues nosotros no podemos decir, no, Sin no, el lugar a problema dudas, está. sin El problema lugar a está, es dudas. grave, es serio. No sé si es grave, es serio. Sin Es lugar a serio. dudas. Sin lugar a Pero dudas. a mí me llama mucho la atención el tema de las medidas que se han tomado restrictivas en algunos lados que a través del miedo, del pánico, porque te crean un pánico. Pero bueno, eso podemos hablarlo después porque tenemos también unas preguntas de otros amigos que nos han hecho que trata del tema del encierro y trata de eso que a veces trae tipo otros daños económicos, psicológicos y no cura la enfermedad. Pero eso lo vamos a hablar después y en el próximo vídeo que hagamos. Bueno, nada, hasta luego, nos vemos Hasta después. luego. Nos vemos.